¿no? Nos quedamos en que Cáceres, Cáceres le había hecho la guaripampeada a Miguel Iglesias, ¿no? Pero Miguel Iglesias decide renunciar, no dijo ya huevo, que Cáceres gobierne, pues no, pero no, no es que Cáceres iba a gobernar a la fuerza, es que le iba a meter un golpe, ¿no? Un golpe de Estado, ¿no? Porque ya eran otros tiempos, ya eran unos tiempos ya modernos para su época, y entonces, ¿qué es lo que hace Cáceres, no? Que asuma, que asume que asume el cargo el segundo vicepresidente. No, que asume el cargo el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues él asume y ¿cuál era su gran misión? ¿Hacer obras? No, su gran misión de él, convocar a elecciones. Su gran misión de Antonio Arenas, ¿no? El presidente de transición, era convocar a elecciones. Él convoca a elecciones en donde sale victorioso nuestro gran brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Es donde empieza el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¡Wow! Cáceres va a gobernar, así que vamos a estar bien, se va a venir, vamos, todos nos vamos a volver a ser ricos como éramos antes. Pues no, Cáceres tampoco lo tenía fácil. Si Miguel Iglesias no pudo, si cediendo las tierras de Ancón, donde había, no, cediendo sobre el Tratado de Ancón, las tierras de Tarapacá, Arica y Tacna, ¿no? Donde había gran explotación de salitre, pues Cáceres tampoco la tenía bastante fácil en el aspecto económico. ¿Qué es lo que hizo Cáceres? ¿No? Cáceres sí lo que fue reforzar la Marina de Guerra, ¿no? Pues ya que sabiendo que Miguel Grau había perdido, se nos habían llevado el Huáscar y todo ello, entonces, ¿qué hace? Reforzar la Marina de Guerra, ¿no? Vamos a comprar buques, así que vamos a meterle más presión, porque tal vez Chile otra vez nos vuelva a atacar, porque él ya tenía un pensamiento, porque Chile no es de que, ya, me diste estas tierras, me quedo tranquilo, no, porque en el Tratado de Ancón había entre las disputas si Arica y Tacna querían volver al Perú. No, ellos habían cedido por 10 años Arica y Tarapacá. No, Arica y Tacna, disculpen. Arica y Tacna había cedido por 10 años a Chile. Porque después iba a haber un plebiscito en la cual iban a convocar los ciudadanos, iban a, a ver si ellos, esos dos departamentos, querían pertenecer al Perú o querían pertenecer a Chile, ¿no? Pues, como te digo, ¿cuáles son algunos datos que nos estamos obviando? Por ejemplo, ¿por qué, como digo, Miguel Iglesias, por qué estaba? Porque había el Lizardo, ¿no? Lizardo, si no me equivoco, este es Lizardo Montero, el que era el segundo vicepresidente que había asumido de Nicolás de Pierola, se encontraba en Arequipa en ese entonces. Unos datos que, como digo, no te cuentan a veces algunos libros. Lizardo Montero se encontraba en Arequipa, en la cual había hecho, ¿no? República Constitucional de Arequipa, porque los chilenos estaban en la capital, entonces él desde ahí gobernaba, por eso que te digo, sucede el famoso grito de Montán, en donde dice Miguel Iglesias, ¿no? Es que Lizardo se confiaba de Andrés Belino Cáceres, entonces le dijo, no, Andrés Belino Cáceres diciéndole, no firmes, ok, no firmes, ok, no firmes, no te preocupes, Lizardo, cuenta conmigo porque todavía tenemos refuerzos. Entonces Lizardo lo firma. Entonces, por eso que Miguel Iglesias hace su famoso grito y pues gobierna. Ya hemos visto el primer gobierno, ¿no? Bueno, hemos visto el primer gobierno del militarismo, ahora vamos a ir con el segundo gobierno, ¿no? Que es ya el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién es Andrés Avelino Cáceres? Para muchos, ¿no? Su verdadero nombre completo es Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. ¿Cuál era su profesión? Militar. Cuando nació el 10 de noviembre de 1836 en la ciudad de Ayacucho. Defendió al Perú en la guerra con España y en la del Pacífico. Es el héroe de la campaña de la Sierra o famoso como de la Breña, por su valerosa participación. Funda el Partido Constitucional de 1882 y fue presidente del Perú 2 veces. A elecciones, no por golpe, a elecciones. Durante su gobierno recibió un golpe de Estado del gran
de Nicolás de Piedra. Recibe otro golpe de estado por Nicolás de Piedra. Claro, claro. Dime. Podría tratar de hablar más fuerte, Ah, que ya. se lo escuche un poco más bajo. Ah, ya, ya, no te preocupes, ¿no? No, como te digo, Nico, cuando, digamos, Nicolás de Piero, después de haber traicionado, ¿no? Pues otra vez vuelve a traicionar, ¿no? O sea, vuelve a darle en el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el primer gobierno, ¿no? Como digo, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Nace en Ayacucho en 1836, muere en Lima en 1923, ¿no? Era militar de profesión. Su primer mandato fue encontró grandes problemas, encontró tres grandes problemas en ese entonces, ¿no? Digamos, no la tenían fácil para gobernar, ningún presidente de ese entonces, después de la guerra, no la tenía fácil porque la economía estaba infravalorada, ¿no? ¿Qué faltaba? Faltas recursos del Estado, saneamiento de la moneda, deuda externa. Perú se había endeudado. ¿Cuál fue las medidas tomadas por Andrés Avelino Cáceres? Erradicación del billete, descentralización fiscal y contrato Grace. Ahí donde también vamos a ver su famoso contrato Grace. Contrato Grace que hizo Andrés Avelino Cáceres, ¿no? ¿Cuáles fueron sus obras importantes? Se impone la educación primaria obligatoria, como te digo, ¿no? Es que antes más se le preparan a la guerra que para la educación, ¿no? Claro, todas ellas han hecho, ¿no? Se reabrieron la escuela naval y militar. Se fundó en Lima el Banco Italiano en 1889 con aporte de capitales de la colonia italiana, institución que ha llegado hasta nuestros días en el nombre de Banco de Crédito del Perú, ¿no? El famoso BCP. El 16 de mayo de 1886 se inició el alumbrado eléctrico en Lima, inaugurado en las plazas de armas, que se extendió a las calles aledañas, ¿no? Claro, con él inicia lo que es el alumbrado, porque llevamos en apagones y todo ello, ¿no? Claro, y hasta el momento, no sé hasta cuándo durará el BCP, pero es una gran obra que hizo Cáceres, ¿no? ¿Cuáles eran sus aspectos? Por ejemplo, había aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Aspectos políticos externos, ¿no? Porque, digamos, no es que acá Perú esté tranquilo, también en el exterior había problemas, ¿no? Ecuador revivió su plan de 1857 de ceder como pago a sus acreedores británicos grandes extensiones de las tierras de la Amazonía peruana, ¿no? No es que ya había un contrato anteriormente, un tratado, en la cual los británicos, Ecuador le cede a los británicos gran parte de la Amazonía peruana. ¿Qué es lo que hace? El Perú logra detener esto, es, logra detener esto y proyecta y firma con Ecuador, ¿no? En 1889 el comisionado especial del Perú en España, que era en ese entonces José Pardo y Barrera, presentó al monarca el alegato del Perú, notable estudio jurídico de la cuestión, que desde entonces fue el baluarte de la defensa peruana en ese conflicto de límite, ¿no? Porque digamos, después de que hubo la independencia del Perú, que el Perú era en sí su gran extensión, pero después vinieron los tratados, empezaron a comer tierras, pues, ¿no? Pero teníamos que mantener nuestras tierras todavía, ¿no? Teníamos que mantener, ¿no? ¿Cómo sería la valoración de Cáceres en ese entonces, ¿no? Para ti así simple, como te digo, no mencionando, date cuenta que no la tenía fácil. Ningún presidente, ni Miguel Iglesias ni Andrés Avelino Cáceres la tenía fácil. ¿Hubo guerra civil entre los dos? Sí hubo guerra civil, ¿no? No que me llevaba, ¿cómo te vas a vender la tierra? Ahora para tú, ¿qué opinión puedes dar respecto al primer gobierno de Cáceres? Porque todavía sigue el segundo. A ver, ¿cuál sería para ti tu opinión respecto al primer gobierno de Cáceres? Mira, esa madre, como, la tengo ahí, pero no sé cómo explicarlo. Dime, a ver.
A ver, explícate, ¿no? Con tus propias palabras, tú suéltate, ¿no? Digamos, si te equivocas, nomás te puedo decir que no. Ah, A ver, ¿no? Digamos, como te digo, Cáceres ya era apreciado, era querido, ¿no? Por sus grandes hazañas. ¿Tú crees que entró, ganó buen sueldo, robó, saqueó al Perú? ¿Cómo va a saquear en tiempos de crisis? Más bien nos iban a endeudar más. Entonces, ¿qué hizo Cáceres? Ahí donde ocurre los ferrocarriles. Cáceres, tenemos ferrocarriles. Que sí, tenemos ferrocarriles. Claro, acá donde sucede el famoso contrato Grace. Acá, como te digo, las figuras, están los ferrocarriles y está el con famoso contrato, el guano. Cáceres, pero no te preocupes, vamos a poder reactivar al Perú. Que si en serio Cáceres ni sabía. Porque tal, digamos, un hombre que estaba en la guerra, ¿no? Bastante tiempo, digamos, ya estaba, ¿no? Acostumbrado a todo y ahora cómo reactivo la economía. Digamos, lo sumes al poder y ahora tanto que luché con Miguel Iglesias y ahora, ¿cómo reactivo la economía? Ah, bueno, mi sueño fue pues, ser presidente, dijo Cáceres. Mi sueño fue ser presidente, ya lo logré y ahora qué hago. No, le asesoraron, dijeron, Cáceres, tenemos los ferrocarriles. Ah, sí, cierto, ¿no? Vamos a trabajarlo con... También tenemos guano que podemos producir, ¿no? Bueno, sabes que el guano proviene de las aves y todo ello, ¿no? Como así, como se nombró anteriormente en la que es Ramón Castilla, la economía falaz, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, como te digo, no? El famoso contrato Grace que hizo Cáceres. El Perú se dio al comité de tenedores, ¿ya? El comité de tenedores de los bonos de deuda externa, todos los ferrocarriles por 66 años, ¿no? Para poder pagar toda esa deuda que tenía el Perú, ¿no? Por 66 años se dio los ferrocarriles. ¿Qué más se dio en el contrato Grace? 3 millones de toneladas de guano y el pago de 33 anualidades por 33 años de 80.000 libras esterlinas cada una. El comité pagaba la deuda externa peruana, terminaba los tramos del ferrocarril central, Chilca-La Oroya, y por el sur, Juliaca-Santa Rosa, y entregaba al Estado un total de 240.000 libras esterlinas. No, todavía no había el sol, todavía no había el sol ni el nuevo sol. ¿No? Los tenedores de bono constituyen en Londres una compañía que administra los ferrocarriles, la Peruvian Corporation, en mayo de 1892. No es que quería pagarle con sol, sino con libras esterlinas, que tenían que pagarle sí o sí por la deuda externa que teníamos, ¿no? O sea, en valoración a Andrés Tabelino Cáceres, como digo, hemos visto, ¿no? Lo que nacemos en 90 ya tenemos, bueno, yo que he nacido en los años 1890, ¿no? He visto los gobiernos que actualmente han sucedido, ¿no? De Fujimori, de Toledo, de Alan García, de Humala, PPK y Martín Vizcarra, ¿no? Uno puede tener valoración por ellos, ¿no? Digamos, tampoco es ver lo malo, sino también qué bueno hacen, ¿no? Como digo, esto es lo que yo he nombrado a esos presidentes sí la han tenido fácil porque ya la economía está subiendo. Pero a diferencia de ellos, los tiempos actuales, con los tiempos en que después de la guerra se desplomó totalmente. Se desplomó en la cual se tenían que reinventar, o sea, tenían que reinventarse para poder pagar esa deuda, ¿no? Tenían que reinventarse, ¿no? El país vivía una enorme pobreza, solo había, ¿qué es lo que había en ese entonces? Mano de obra indígena. Lo que había era mano de obra indígena. Wow, entonces dijo, ya se activa el empleo, se activa la estabilidad económica. No, el indígena ganaba poco. Era mal pagado. Y encima de ser mal pagado, era mal alimentado. ¿Qué crees enfermedad que se produció ahí? La verruga ya no. Había otra enfermedad conocida, que actualmente se sigue hablando todavía de esa enfermedad. Ahora imagínate, mal alimentado, si una persona está mal alimentada, ¿qué le puede dar? anemia. Bueno, anemia ocurre tanto en ambas personas, las que están, bueno, en mal alimentación, sí, porque hay a veces personas delgadas que tienen anemia y personas obesas que tienen anemia.
En ese entonces, ¿qué enfermedad había? La tuberculosis. Porque imagínate, trabajar, no es como que uno ahora vaya, bueno, en nuestros tiempos ahora tenemos que irnos con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Mascarilla, protector facial, guantes si es posible y trabajar, ¿no? Claro que nos puede dar unas enfermedades por tanto tiempo con la mascarilla, ¿no? Y no respirar bien el aire, ¿no? Porque prácticamente si estamos por, date cuenta que estamos un buen rato por la mascarilla, hay una enfermedad que estamos respirando nuestro propio dióxido de carbono. Por eso es que se recomienda, los doctores recomiendan cada 8 minutos un breve respiro de aire. No, pero ahora imagínate, en ese tiempo todavía no se usaba mascarilla, sino que que había la famosa tuberculosis, la TBC. Sacar fruta del país así era una tarea bien difícil, peor que un ejercicio de álgebra. Imagínate si Cáceres no podía, pues a pesar de que sea lavado, a pesar de sus grandes hazañas, pues no podía sacar, ¿no? Digamos, eran unos tiempos difíciles para ello. Entonces, como digo, fue donde se hace el famoso contrato Grace, para sacar ¿qué? A flote la economía del Perú. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Qué personaje entra? Después del contrato Grace, después de lo de Cáceres. ¿Quién le sucede? El gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿Qué hace Remigio Morales Bermúdez? Así como Cáceres reforzó a la Marina, pues Remigio Morales Bermúdez mejoró el servicio de policía, ¿no? También lo que hace es el famoso habeas corpus y las leyes de las municipalidades. Vamos a ver cuáles son sus aspectos, ¿no? Por ejemplo, aspectos internacionales de Remigio Morales Bermúdez fue la concentración es plebiscito de los territorios, pese a la interacción del problema se postergó. Todavía Ecuador nos molestaba por el momento, los problemas limítrofes con el Ecuador, nos seguía molestando Ecuador, a pesar, ya dijo, se fue Cáceres, entonces vamos a molestar a este presidente, no por elecciones, no había golpe de Estado, por elecciones. Al igual que el plebiscito, ese conflicto continuó bajo el arbitraje de la corona española. En el aspecto económico, no, digamos, todavía no había grandes, poquito a poquito iba a aumentar. Todavía se manejaba el contrato Grace que había implantado Cáceres. Algunos problemas todavía con Inglaterra, con los británicos, o los ingleses. Construcción más de 2 ferrocarriles desde Chicla hasta Loroya y del sur hasta Sicuane. ¿Cuáles fueron las obras importantes de Remigio Morales Bermúdez? ¿No? Porque, digamos, todo presidente hace obras. Bueno, si es transitorio, no tanto, ¿no? Porque tiene que convocar elecciones. Entonces, ¿cuáles fueron las famosas obras? Como te digo, mejoró el servicio de la policía, ¿no? Sí mejoró. Colonización en la selva central, la zona de Pichis. En marzo de 1894 se venció el plazo dado por el Tratado de Ancón, ¿no? Donde te dije, ¿no? Ya pasó 10 años, ya recuperamos Tacna, recuperamos Arica, ¿no? Pues no. Es donde, digamos, cada 28 de agosto se celebra la reincorporación de Tacna a la patria. Arica se fue con Chile, ¿no? Por ahí hay el mito que dijeron que no, Arica no quiere volver, que prefiere estar en territorio chileno, ¿no? Por ahí hay el rumor, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Tendríamos que salir y preguntarle a cada vecino actualmente, ¿no? Promulgaron la ley del habeas corpus, ¿no? Digamos que si por ahí te encuentras con un delito, algo que no estés haciendo, ¿no? Pero la policía se te detiene, se te presenta el habeas corpus, ¿no? Digamos que eh, es una ley, digamos, donde te encuentras supuestamente, te encuentran, no sé, te encuentran tomando, pero no puedes tomar y, bueno, te presentas habeas corpus al juzgado para poder liberarte, ¿no? Las leyes de las municipales y de las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Llegó a terminar Remigio Morales Bermúdez como presidente, no lo llega a terminar. No lo llegó a terminar. Tuvo una enfermedad que murió antes del término de su mandato. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿tú crees que Cáceres ya salió del gobierno, no gobernaba? Morales Bermúdez era fanático de Cáceres. Cáceres era prácticamente, digamos, gobernaba, ¿no? Gobernaba.
O sea, si digamos que siempre Cáceres gobernaba por detrás, ¿no? ¿Tú crees que tenía autonomía? No. Como era hincha, no, Morales pedía ayuda. Cáceres, ¿cómo puedo gobernar el Perú? ¿No? Ayúdame, por favor. Sabes que todavía el Perú no se extiende más allá, todavía estamos en el, ¿no? Cáceres gobernaba por detrás. Ahora, digamos, muere, ¿no? Si muere el presidente, asume el cargo el primer vicepresidente. No fue así. No fue así, como te digo. Digamos, entonces, ¿qué hace, no? Justo antes de terminar, ¿quién asume, no? Digamos, en sí debería asumir el primero, ¿no? Por ley debería asumir el primero. A ver, entonces el primer suplente, ¿no? Digamos que te toca miembro de mesa, ¿no? Viene miembro de mesa, asume el primer suplente, ¿no? Pero no, en este caso, el primer suplente, no sé qué pasó, el Congreso no lo quiso aceptar, entonces, pues, ¿quién asume? Cáceres. No, no estaba Cáceres. Su presidente era, o sea, mira, estaba, como te digo, Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Sí, El ajá. vicepresidente y el segundo vicepresidente. No era Cáceres, no estaba Cáceres, Cáceres gobernaba de las sombras. Ujú. Cáceres gobernaba de las sombras, o sea, digamos que él tenía bien, estaba bien comechado, ¿no? Pero Cáceres gobernaba de las sombras. Como el primer vicepresidente, ¿no? Todavía el Congreso decía, no, pero Cáceres nos hizo buenas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Le dan el cargo al segundo vicepresidente. ¡Wow! ¿Por qué le dan el cargo al segundo vicepresidente y no al primero? ¿Qué es lo que pasa? Que el segundo vicepresidente en ese entonces era un Cacerlover. Cacerlover o Andrés, bueno, Cacerlover, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Es porque era un gran fanático de Cáceres, ¿no? Entonces, ¿qué es su gran misión de Justiniano Borgoño? Como te digo, él muere y lo asume transitoriamente Justiniano Borgoño. Justiniano Borgoño lo asume, ¿no? Pero él también, por ahí, era un Cacerlover. Ambos admiraban a Cáceres. ¿Y tú crees que, ya, entonces Justiniano Borgoño va a llamar a elecciones, se van a presentar 20 candidatos como ahora hay? No, pues no, ya se sabía quién iba a gobernar después, pues, ¿no? Ya se sabía quién iba a gobernar, ya la gente, ay, voy a votar, ojalá que salga mi candidato favorito, ¿no? Que no sea Cáceres porque ya gobernó. Lo siento, gobernó otra vez Cáceres. Justiniano Borgoño asume el poder, ¿no? Convoca elecciones para, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente solo había un candidato en ese poco tiempo. ¿Quién era? Nuestro gran apreciado amigo Andrés Avelino Cáceres, el gran militar, ¿no? Otra vez, wow, de maravilla, se contentaron, qué raro que en agosto de 1894 Cáceres nos vuelve a gobernar otra vez, wow, ¿no? ¿Por qué, no? Ahora, ¿por qué no gobernó Pedro Alejandrino del Solar? Porque no era cacerista. Como te dije, ¿no? El presidente Remigio Morales Bermúdez y el segundo vicepresidente eran cacerolovers, ¿no? Eran amantes, ¿no? Digamos, yo le admiraba, yo quiero que Andrés Belino Cáceres gobierne, ¿no? Andrés, no, yo no puedo estar gobernando varios años, ¿no? Puedo estar así viéndolos, vigilándolos, ¿no? Pero tú, Remigio, tú gobierno, ¿no? Pero Remigio, pues, ¿no? Murió antes de terminar su candidatura, entonces, como te digo, tenía que darle a Pedro Alejandrino, no le dieron. ¿Qué pasó? En ese tiempo, Cáceres era, como digamos, mandaba, mandaba detrás de las sombras. Domin o sea, hacía su mandato detrás de las sombras. No es que, wow, todo bonito, vamos a convocar elecciones. Y qué coincidencia que solo un candidato se presente a esas elecciones, que fue Andrés Cáceres, ¿no? Por eso que el Congreso le dio, no, entonces que no gobierne el primer presidente porque usted no ama a Cáceres. ¿Sabes qué? No eres cacerista, no eres cacerelover, no nos perteneces al grupo, nosotros queremos que Cáceres vuelva a gobernar. Ok. Presente, entonces viene el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que duran desde 1894 hasta 1895.
No, wow, Justiniano Borgoño, gran hazaña hiciste, ¿no? Gran hiciste. Eran Cáceres lovers. Lo querían, no sé por qué. Viene el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Como digo, gracias a que era, que era el único candidato, asume, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Formó la coalición nacional de la Unión entre el Partido Demócrata, claro, dijo no, entonces Cáceres, no, digamos que ya quiero convertirme al civilismo, que la gente no tenga miedo, que digamos que los militares no gobiernen, crea su partido, ¿no? Se forma una gran coalición nacional, ¿no? Se forma una gran coalición nacional, Partido Civil y Demócrata, dirigida por Nicolás de Piedra. Wow, mira, ¿quién vuelve? Pues, ¿no? ¿Quién vuelve? Qué gracioso es conmigo, qué graciosos son los gobiernos del Perú. ¿Quién vuelve todavía después que te fuiste, después de todo eso? ¿No? Nicolás de Piedra la vuelve, ¿no? Después que nos dejaste en plena guerra con Chile, todavía que me diste tu apoyo, ¿no? Espero que las personas tengan recuerdos de que nos debe gobernar. No, lo siento. Nicolás de Piedra la vuelve a gobernar. Y ahí es donde se da la república oligárquica o el civilismo, ¿no? Pero todavía no vamos a acabar, ¿no? Dirigida por Nicolás de Piero, al que con apoyo de Montonera, ¿no? Digamos, no, pues Nicolás de Piero, yo ya goberné, otra vez puedo venir a gobernar después que me haya ido, ¿no? Realizó el alzamiento popular y civil, ingresa a Lima por Cocharcas, hoy Barrios Altos de Lima, ¿no? Con los Cocharcas es donde ingresa Nicolás de Piero. Y derrota al ejército profesional, logrando la dimisión de Cáceres en marzo de 1895. Por eso te digo, ¿no? Ganó libremente, ganó. Cáceres no que, wow, se impuso. A pesar de que haya gobernado entre las sombras, ¿no? Gobernó limpiamente. Es que hubo elecciones nada más. Hubo elecciones. A pesar de que el militarismo, digamos, no, el primero se diferencia en que entraba al poder, pues no. Acá Cáceres ganó limpiamente, supuestamente. ¿No? Pero Cáceres ganó. Pero no, ¿quién viene todavía? ¿Quién viene? No, Nicolás de Piedra, pues no. La Junta de Gobierno presidida por Manuel Candamo, presidente del Partido Civil, convoca otra vez elecciones, ¿no? O sea, destituyó a Cáceres, ¿no? O sea, el partido del presidente del Partido Civil convoca a no, Manuel Candamo convoca en elecciones en la que sale elegido el candidato de la coalición civil demócrata Nicolás de Piedra, presidente del Partido Demócrata desde septiembre de 1895. ¿Qué es lo que se inicia? La República Aristocrática, dando fin al segundo militarismo en el siglo XIX. El gobierno de Perú le servirá de antesala a una serie de regímenes en las cuales la oligarquía terrateniente, comercial y financiera ejerció directamente el poder político, salvo la pasajera interrupción que significó el temprano popularismo de Billinghurst. Son años de apogeo en la oligarquía. O sea, wow. Cáceres, nuestro gran famoso, nuestro héroe, tenías para gobernar. Yo te creí, Cáceres, yo te creí. Me ganaste las guerras, las de Tarapacá. Te conocían como el brujo de los Andes. ¿Y quién te viene a derrotar? Piérola. ¿Por qué? Porque Manuel Candamo, como digo, fue un gobierno de transición en la cual, ¿no? Porque quería derrotar, no sé por qué. Encima, o sea, digamos, la historia del Perú es un... O sea, ¿no? Digamos, Andrés Cáceres le pide ayuda en Piérola y Piérola lo traiciona. ¿No? Quédate con tu guerra, me voy a la sierra, chao, cuídense chicos, nos vemos. Ojalá ganen, ¿no? Mis más sinceras bendiciones, ¿no? Pirola se escapa, le asume el vicepresidente y que el segundo vicepresidente asume. Wow, no sé cómo explicarla, digamos, todo esto, ¿no? Lo que ocurre en la historia del Perú, lo que escribió el gran Jorge Basadre, ¿no? Yo no lo he escrito yo. No es que yo hable no es que yo hable así, que digamos, sino que, wow, o sea, no me queda en la cabeza que nos traicionaste y otra vez vuelves a gobernar. Pues, ¿no? Porque, digamos, el gobierno de transición de Manuel Candamo, ¿no? Tras las derrotas de Cáceres, Candamo fue elegido presidente de una junta de gobierno. Su misión, al igual que otros presidentes transitorios, ¿no? Porque había presidentes transitorios, ¿no? Así como sucedió que Remigio Morales Bermúdez no acabó el gobierno, ¿no? Asume el presidente transitorio. Eh,
Lo que hace ellos, llamar a elecciones. Lo más pronto posible, llamar a elecciones, ¿no? En la que sale el ganador, Nicolás de Piérola, dando lugar, ¿no? Y pues, como te digo, ¿no? ¿Cómo es que la política nos cambia, ¿no? Tenemos a veces, como digo, ¿por qué debemos estudiar historia? Porque a veces volvemos a cometer los mismos errores del pasado. ¿No? Digamos, sucedió con Cáceres, sucedió con Nicolás de Piérola, seguirá sucediendo, no lo sé, ¿no? Pero en ese entonces había populismo, había que, ¿no? Digamos, tú eres un gran, David, tú eres un gran luchador, tú eres un militar, ¿no? La gente te proclama, ¿no? Pero yo, como digamos, soy tu presidente, no te doy, supuestamente te doy mi apoyo, pero después te traiciono, ¿no? Allá estás gobernando y después de unos años vengo otra vez, sabes que David, has gobernado bonito, acuérdate que éramos amigos, pues ahora devuélveme mi gobierno, devuélveme mi presidencia. Así como sucedió, ¿podrá volver a suceder? ¿Quién sabe? La historia del Perú es un gran misterio y una gran curiosidad, ¿no? Fue traicionado, encima que Cáceres le pide ayuda, traición. Otra vez, como digo, ya Nicolás de Piero queda como un, no sé, inicia con la oligarquía, la que es la de partidos demócratas, todo ello, ¿no? La república oligárquica y el oncenio de Leguía inicia, ¿no? Como digamos, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, digamos, vamos a resolver también, digamos, queda una tarea pendiente, ¿no? Una tarea pendiente, una tarea domiciliaria. Ya no sé si le puedes tomar captura, tanto de la clase pasada como la de hoy, ¿no? Si tienes alguna duda, a ver, no digamos, menciona los principales partidos políticos que surgieron en el Perú en la reconstrucción nacional. ¿Ya? Anótalo bien. ¿En qué circunstancias? Puedes tomarle captura de pantalla, no hay ningún problema. Menciona en qué circunstancias se encontraba nuestra economía cuando se produce el fallecimiento de Daniel Alcides Carrión. ¿Qué relación guarda la figura con Daniel Alcides Carrión? Ya lo acabo de mencionar, ¿no? Se producía la famosa fiebre de la orolla o la verruga. ¿No? Explica brevemente las consecuencias de la rebelión de Tuxparia. La rebelión de Tuxparia sí está explicada acá, es como un tema. Espera, espera, ¿cuál es la teoría? Ah, tipo el uno y el 2 y el... El 2. O sea, la tarea es las dos preguntas, ¿no? Hay más, ¿no? Pero digamos, para Vale. 4 o 5. Ya, o si no tienes cualquier duda, digamos, voy a escribir ahí mi correo, ¿ya? Eh, digamos, por ejemplo, Sí, o sí, sea, pero tipo, a la clase pasada, ¿qué tarea dejó? esa había dejado, ¿no? Pero digamos, para que puedas ponerte al día, ¿no? Puedes, ¿Qué tarea? Pues tipo, todas las preguntas, hasta las 5. sí, como digo, a ver, Ah, dejó resolver las 5 preguntas, o sea, tipo, toda la actividad de esa... primero vamos a resolver esas 5 preguntas, ¿no? Pero digamos, cualquier duda, cualquier pregunta, puedes escribirme al Hangouts. No sé si conozcas Hangouts o al correo que está en pantalla, ¿no? A ver, Ya, ya, digamos, ese es mi correo para cualquier duda, cualquier pregunta. ya, entonces, ¿me puedes especificar cuál es la tarea? Ya, a ver. Porque... Menciona los principales partidos políticos que surgieron en el periodo de la reconstrucción nacional. ujú. ¿En qué circunstancias se encontraba nuestra economía cuando se produce el fallecimiento de Daniel Alcides Carrión? ¿Qué relación guarda la siguiente figura con Daniel Alcides Carrión? Baje. Ah, ¿eso nada más? ¿O el 3, 4 y 5 también? Sí, está fácil. Te mencioné como, digamos, el papel de Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional, de lo que hacía, ¿no? Explico brevemente, conocido como el bibliotecario mendigo.
Y toda esta historia, que digamos, esta famosísima historia de los gobiernos militarismo, no es que la he inventado yo, la ha estado, el gran historiador Jorge Basadre la está escribiendo. Son preguntas sencillas, no es nada fácil. Y en la clase pasada, Ay, espérate, usted espérate. dejado lo mismo, pero para hoy día. No, es que, digamos, no tengas tiempo, digamos, estás ocupado, puedes presentarlo el fin de semana, ¿no? Ah, a ver, este no, espérate, me equivoqué, ese no es el correo. Ay, Espérate, es Oscar.avilab. A ver, espérate, voy a ver bien el correo, digamos, para cualquier o sea, en la comunicación. clase uno dejó esta misma tarea. Creo que vistes o no vistes la clase uno. No, no estuve, no estuve, no estuve. Ah, ya. Digamos que esto como que fuera tu clase uno. Este es mi correo para cualquier duda, cualquier pregunta. Digamos que esta es la primera clase, algo así. Sí, es que, mira, que es, porque la primera clase fue todo sobre Miguel Iglesias, ¿no? Sobre el primer gobierno de Miguel Iglesias, pero no podía quedarme atrás, dejarlo a Miguel Iglesias de lado porque quería unir ambas partes. Quería unirlo a ambos. Y dejó una tarea. En ese entonces no había dejado porque, digamos, ya me explicaron la temática de... Ah, no había dejado. Claro, no había dejado todavía. Ok. Pero son preguntas sencillas, nada difícil. No, sí, ya sé que son preguntas sencillas, simplemente quería saber si habían dejado una tarea anterior. Ahí está mi correo para cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Si algo sucede, normal estamos comunicando. Es el mismo ID, es la misma contraseña va a ser. Nos estaremos viendo el día, cuando nos toca, el día lunes, ¿no? Digamos, para poder unirte al Classroom, para que ahí puedas fácilmente presentar todas tus actividades, ¿no? Si alguien más ve este video, por favor ahí tienen el número de correo o cualquier duda, cualquier pregunta. Profesor, no estoy seguro si pasaron el libro pero si no lo han pasado, lo pido ya. Pero si, pues, si no me lo dan, se lo puedo pedir a usted, ¿no? Mm, Voy a preguntar bien a dirección, ¿no? Porque me digamos, yo recién... Sí, porque ellos, tipo, tienen que entregar el libro, pero a veces lo entregan después de tiempo y al final el profesor lo termina entregando primero. Por eso mismo lo digo. Ya. No, y igual, pues, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, escribe al correo, ya estaré comunicándome, ¿no? Ujú. Con dirección o las personas encargadas, ¿no? No, si tienes alguna duda, digamos, ¿no? Eh, a mí me ha gustado esta parte donde, digamos, los militares gobiernan, estaba el civilismo, confiaban en el civilismo, los militares confiaban en el civilismo, entonces, digamos, ya estaré paz, ¿no? Entonces, civilismo, chao civilismo, ingresa al militar y otra vez fue traicionado por el civilismo. O sea, Piero la traiciona y ahora Piero la viene a reclamar. Parece como la novela La Usurpadora. Ya pues nos estaremos viendo, cualquier cosa, cualquier duda ya tienes mi correo, nos estamos viendo en la próxima clase. Ya, profesor. Ya Hasta cuídate, luego. nos vemos. Eh,